Rabino Yosef Yedid, época, Aharonim, 1867 a 1930, Aran Sobá, Siria. Fue un rabino, autoridad, cabalista y juez, Dayan. Nació en la ciudad de Aran Sobá. Su padre fue el rabino Mordejai Yedid, que fue un devoto estudiante y joven que consagró su vida a la educación de los más pequeños en los caminos de la Torá y los Mishvot. Fue sobrino del rabino Yom Tov Yedid, pero solo fue hasta que conoció al rabino Shaul Katzin que pudo internarse en los grandes conocimientos de la Torá. Estudió bajo el rabino Ezra Shayo y bajo el rabino Abraham Hades, quien finalmente lo señaló como Dayan. En el año 1890 se estableció en Sefat, donde se dedicaba a estudiar Torá día y noche y vivía en extrema pobreza. 10 años después viajó a Jerusalén, donde publicó su primer libro, Torat Jajam, junto a su tío Yom Tov Yedid. Su tío le dijo que fuera a la sinagoga de Jerusalén, quienes estaban buscando urgentemente un rabino. Él aceptó el puesto de rabino del Shul Bukaran. Eventualmente se convirtió en Ab Beidin, jefe del tribunal rabínico de la comunidad siria en Jerusalén, donde tomaba la decisión final en temas de halajá. Escribió una carta hablando fuertemente en contra de las personas que se referían a los textos clásicos de comentarios como Rashi, Ramban y Midrash como temas de historia, diciendo ese no es el camino de la Torá. Mandó una carta de protesta a Judá de Israel cuando nombraron como rabino a una persona que utilizaba el título de doctor. La educación judía normalmente en Aran Sobá se daba en árabe, pero desde inicio del siglo XX comenzó a surgir la idea de conducir las clases de religión en hebreo, especialmente en Argentina. Muchos rabinos en Siria y maestros estaban en contra de esto, porque el hebreo se había convertido en el arma mediante el cual los sionistas introducían ideas antirreligiosas y conceptos de lenguaje vulgar en el vocabulario común. El Rab Shaul Dweck aconsejó que fueran al rabino Joseph Haim Sonnenfeld y al rabino Yosef Yedid para que tomaran una decisión y postura enérgica en contra de estas prácticas y le dijeran que continuaran estudiando en la lengua común del país en el cual se encontraran. En el año 1924 también tuvo un encontrón con las personas de Benay Brit, en donde aconsejó mediante una carta fuertemente a mantenerse afuera de este movimiento. Falleció en Shabbat el 8 de Adar del año 5690, 1930, a la edad de 63 años, tiempo después en el hospital Shaare Zedek en Jerusalén. Entre los libros que publicó estaban el Torat Jajam, Yemei Yosef, Birkat Yosef, Vayehi Yosef, Sherit Yosef y el volumen 1, 2 y 3 de la obra Sherit Yosef, Yemei Yosef.